Bueno, bienvenidas a la clase de Renacer Creativa. Gracias por estar acá. Esta clase es una clase que siento que tengo en mi corazón hace mucho y bueno, ahora se está dando que la puedo empezar a compartir. La idea de la clase de hoy es que sea un primer paso para volver a nuestra creatividad. Yo trabajo con chicas hace bastante tiempo en lo que es como los procesos creativos y hoy Renacer Creativa es como, va a ser 1 hora y media de básicamente poner todo lo que he aprendido y compartirles y esperar bueno, que se les despierte esa creatividad. Vamos a tener diferentes estaciones en el viaje de hoy. Primero, ¿qué es volver a la creatividad? Yo siento que mi trabajo es mucho el quizás cambiar el concepto que podemos llegar a tener de creatividad. Vamos a hacer una meditación y journaling, que es una gran parte de mi camino también. Les voy a contar de mi camino creativo, qué es el mindful art, qué es el arte y mindfulness, que es una forma de hacer las cosas bastante diferente quizás a lo que puede ser una clase de arte tradicional. Son ejercicios que por ahí a veces los hago como individuales y a veces es parte de una clase, así que les voy a compartir un poco eso. Y también les voy a compartir el programa que voy a estar haciendo que se llama Renacer Creativa a partir del 18 de septiembre. Así que vamos a empezar este viaje juntas. Primero que nada, para mí la creatividad es mucho más que un lujo. Siento que muchas veces cuando pensamos en arte o en creatividad, pensamos en grandes artistas o en museos. Y a mí me pasó eso mucho tiempo, como que siempre sentí que, más allá de que me encantaba crear, me encantaba, siempre me gustó hacer muchas cosas creativas, siempre sentía como que estaba alejado de mí, como que era, bueno, sí, un artista puede, pero yo no, o tengo que estudiar arte para poder crear arte. Y lo que me di cuenta después de un trabajo que sigo haciendo todos los días es que la creatividad es para todos y que en realidad todas somos creativas, sobre todo las mujeres. Es como que tenemos eso innato de la creatividad que va muchísimo más allá de pintar algo o de ir a un museo, sino que es eso que tenemos de crear desde adentro, ¿no? Y de solucionar las cosas de diferentes maneras. Y cuando yo empecé a pintar, como que mi camino era, bueno, quiero explorar esto. Nunca fue desde un lugar mental de quizás, bueno, voy a empezar a estudiar arte, sino siempre fue desde un lugar de exploración y de ver qué pasaba. Así que eso es un poco lo que las voy a invitar a hacer hoy. Yo siento que la creatividad tiene impacto en muchas áreas de nuestra vida, mucho más allá de quizás un hobby, que obviamente está buenísimo tener hobbies y es algo que también impulsa un montón, como el volver a jugar, volver a hacer las cosas simplemente por hacerlas, sin tener que pensar, bueno, estoy como mejorando o tengo que crear esto o este resultado, sino más como, bueno, quiero hacer algo desde el disfrute y desde conectar con esa parte mía. Siento que la creatividad tiene un impacto en muchas áreas de nuestra vida. Un montón lo he hablado con las chicas que vienen a las clases y con las chicas que han hecho mi programa de coaching, como muchas veces la creatividad, por ejemplo, no sé, nos sentamos y nos sentamos a pintar y empiezan a salir un montón de cosas que estábamos sintiendo y ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Y empezamos, ok, algo estaba ahí. Y es como que la creatividad nos abre puertas o nos ayuda a poder poner en un papel quizás algo que estamos sintiendo y que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. También siento que es una forma y es una herramienta de poder conocernos. Cuando nos enfrentamos a un papel en blanco, yo siento que es muchas veces como ese momento en el que aparecen un montón de cosas, como que pueden aparecer resistencias, pueden aparecer miedos, puede aparecer esas ganas de crear, muchas cosas pueden aparecer. Y siento que esa hoja en blanco, ese canvas en blanco, es también una oportunidad para trabajar esas cosas que pueden ir apareciendo. Y acá es donde yo creo que el mindful art es un approach completamente diferente a lo que es una clase que es un paso a paso, por ejemplo. Porque el mindful art, cuando yo empecé a hacer esto, fue como, no sabía, o sea, no existía la palabra mindful art, fue algo que yo fui construyendo a partir de mi camino y básicamente es como una mezcla de mindfulness y arte. Entonces, en vez de estarnos enfocando quizás en hacer una pieza final, es más como
enfocarnos en el proceso de crear y de crearnos a nosotras mismas en ese proceso también, porque vamos descubriendo cosas, vamos dándonos cuenta de diferentes cosas, cómo nos hacen sentir diferentes cosas. Entonces el Mindful Art es un enfoque en el proceso creativo y el resultado va siendo lo que va siendo, realmente. Y a mí me costó un montón eso al principio, porque era como que yo hacía clases, me puse a hacer un montón de cursos online, un montón de cursos creativos, volví a mis notas de coaching, de todo lo que había hecho en coaching, y lo que me di cuenta es que tenía muchas exigencias dentro mío. Me di cuenta de todas las limitaciones que estaban ahí que no me permitían crear. Y cuando hablo de crear, no hablo solamente de hacer una pintura, sino de crear la vida que yo quería hacer. Yo siempre fui una persona que me encantó crear mi propio camino. Cuando vivía en Uruguay, trabajaba como profesora de primaria, después trabajaba haciendo cosas de moda, como que siempre hice muchas cosas diferentes. Y en Uruguay era como que, bueno, era lo que tenía que hacer porque como que ahí es que siento que está como más normalizado quizás el no hacer una sola cosa. Pero me pasó que me di cuenta cuando llegué acá a Australia que la creatividad empezó a ser ese sostén para mí, eso que me ayudaba a conectar conmigo, que quizás me llevaba mi cuadernito cuando iba, no sé, al Opera House cuando fui por primera vez y lo pinté y fue como, wow, o sea, puedo captar este momento y 5 años después, literalmente, me encuentro con cuadernos, o 9 años después me encuentro con cuadernos y digo, wow, qué hermoso haber podido como capturar este momento y acordarme de dónde estaba, ¿no? Por eso para mí mis cuadernos son sagrados, son lo más preciado que tengo. Y bueno, como que empecé a darme cuenta también de esas exigencias, ¿no? Como que muchas veces era como, ay no, tipo, estoy haciendo esto y me quedó horrible, o ay no, ¿para qué empiezo a pintar? Sobre todo cuando empecé a pintar, que fue más o menos hace 5 años, 5 años y medio, cuando empecé a pintar de verdad, ¿no? Cuando empecé a hacer como cursos y empecé realmente a conectar con esa parte mía de decir, ok, quiero mejorar, quiero poder entender esta técnica. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Si yo soy profesora de inglés y soy recontra buena en lo que hago, ¿por qué estoy haciendo esto? Y había como una voz que era muy, muy en calma esa voz y me decía como, seguí, seguí, la creatividad, tenés que seguir por este lado. Y la verdad es que yo no lo entendía, era como que era algo que algo me estaba llevando constantemente al papel y no sabía por dónde empezar. Y simplemente empecé por decir, ok, por 1 hora al día yo voy a pintar. No sé cómo va a salir, no sé qué va a pasar. Y me di cuenta que cuando empezaba a hacer una meditación antes de pintar, mi energía cambiaba completamente. No era que esa voz no estaba, sino que era como que esa voz era algo más que estaba ahí, pero no estaba guiando mi proceso. Y fue muy importante porque en ese momento de mi vida tomé como muchas decisiones importantes, que después les voy a ir contando un poco más de esa parte del camino. Eh, Así que bueno, si están acá viendo esta clase y participando de esta clase, gracias. Siento que somos muchas mujeres que queremos volver a nuestra creatividad y volver a un espacio de crear sin juicio, volver al arte, volver a la creatividad desde un lugar de pausa, que siento que es algo que yo estuve aprendiendo mucho a habitar en el último tiempo, y a crear desde un lugar de no productividad. La idea de mis clases y de mis programas de coaching siempre es enfocarnos en conectar y no en estar constantemente produciendo, porque siempre estamos en ese camino, ¿no? Siento que vivimos en una sociedad en la que producir y hacer siempre está muy presente. Y la idea de esto es que sea un espacio de pausa para volver a nosotras mismas y para volver a ese core, ¿no? A eso que nos ayuda a conectar con lo que realmente queremos hacer y con quien realmente somos. Así que hoy les voy a presentar algo así como un mapa de reconexión creativa. A mí me gusta mucho trabajar con mapas emocionales y con trabajar como, ¿cuánto fue? Hace como 3 años escribí un journal que se llamaba El Camino del Alma, My Soul in Words, y la idea era como pasar por diferentes estaciones en las que vamos trabajando diferentes energías. Y en mi programa de coaching también hice eso, que Caro que está acá lo hizo y sabe más o menos cómo lo hicimos. Y también siempre me gusta como empezar desde la raíz, ir hacia arriba
y trabajar las diferentes energías que todas tenemos para poder ir desbloqueando cosas y también para poder ver quizás dónde están esos bloqueos, porque muchas veces lo que pasa cuando empezamos a hacer algo nuevo es que sentimos que algo nos está frenando, que hay resistencias, pero quizás no sabemos bien de dónde vienen. Entonces, a mí me encanta el trabajo de poder ir probando diferentes cosas, ¿no? Como, bueno, voy a pintar y ver qué sale, voy a escribir acerca de esto y ver qué sale, voy a conectar con mi raíz y ver si hay algo ahí. Entonces, es como que de a poquito vamos desbloqueando y siento que el camino de Mindful Art y de este tipo de creatividad es un camino que no es rápido, que no te lleva de A a B, pero que de a poquito vas explorándote y vas pasando por todas estas estaciones en las que te vas entendiendo mucho más y que eso te ayuda a poder llegar a diferentes estaciones. Y a veces quizás esas estaciones no son las que pensabas llegar y creo que ahí también está la magia, ¿no? En dejarnos guiar por esa energía que es mucho más grande que nosotras y que no sabemos dónde nos va a llevar y que a veces eso nos da nervios, pero el dejar guiarnos. Y creo que la creatividad para mí y ese compromiso con la creatividad siempre fue mi guía, aunque me di cuenta quizás no hace mucho tiempo. Así que la primera parte va a ser cuerpo y sentir, donde está toda esa memoria emocional, ¿no? Muchas cosas que guardamos en el cuerpo, que se transforman a veces como en esos espacios de trauma que no se mueven. Como profe de yoga, el mover el cuerpo y el movimiento es algo que para mí es súper importante. Y el poder conectar con nuestro sentir desde diferentes herramientas. El alma y la calma, el poder sentarnos en meditación y sentarnos en silencio, para mí es una herramienta que es muy importante porque nos ayuda a poder entender cómo nos estamos sintiendo desde un lugar de silencio, ¿no? Y que muchas veces no significa que vamos a estar ahí meditando y levitando, sino que significa estar con lo que es y realmente estar en ese silencio y habitarlo eh, para poder entender dónde estamos, ¿no? Y para poder también limpiar esos canales para poder recibir los mensajes de nuestra alma de forma más clara y que aparezca lo que tenga que aparecer. Porque si no vemos esas resistencias y no estamos en esa calma de poder escucharla, muchas veces lo que pasa es que esas resistencias nos terminan como guiando, digamos, nos terminan siendo las que lideran nuestras decisiones inconscientemente. Entonces la idea de estar en calma y de también poder estar con todo lo que es cuando nos sentamos a crear es el poder limpiar ese canal y el poder estar presentes para lo que salga. Y la última parte que me parece súper importante es el juego. Me parece que todas necesitamos el volver a jugar, ¿no? El volver a agarrar colores, a mancharnos y agarrar la pintura. Por eso yo justo acá tengo pasteles, que son de mis cosas favoritas, porque los pasteles hacen lío y es como que empezamos a pintar y están todas las manos llenas de pintura y lo mismo con los acrílicos, es como que eso de volver a pintar. Y también desde lo que es neurociencia hay una conexión muy cercana desde nuestro corazón y nuestras manos. Entonces, cada vez que hacemos algo con las manos, especialmente cuando estamos como en eso que es como inmersivo, así como que estamos con pintura, con que agarramos cosas con cerámica, con la acuarela que a veces está como el agua fluyendo. Hay un libro que se llama Your Brain on Art, que es uno de mis libros preferidos, es como que habla mucho de neurociencia y de la conexión del arte con nuestro crecimiento personal, del arte con todo lo que significa el impacto de ese arte en nuestra vida, mucho más allá de una vida artística, mucho más allá de ser artista, y cómo cambia nuestras conexiones neuronales cada vez que conectamos con el arte, cada vez que quizás vemos arte, cada vez que participamos en la creación del arte. Así que es un camino que tiene un impacto muchísimo más grande de lo que podemos llegar a pensar. Así que este va a ser más o menos hacia dónde vamos a ir. Y nuestra primera estación es cuerpo y sentir. Hay un concepto que se llama interoception, que en español creo que es como interocepción. Es un concepto muy nuevo para mí.
que lo aprendí cuando hice mi máster en educación, que lo terminé hace como, sí, 5 años. Y antes de eso nunca lo había escuchado. Y después de eso lo empecé a escuchar mucho más. Cuando hice mi training de Yin, por ejemplo, mi profesora hablaba un montón de eso. Y como que yo trataba de escuchar porque es como parecido a tipo como introspección. Y yo decía como, ¿está hablando de lo mismo? Porque nunca escuché a nadie más hablar de esto. Y cuando lo hablé con ella fue muy interesante porque me dice, claro, sí, es interoception. Y fue como, wow, nunca nadie me había hablado de esto en yoga y yo lo pensaba todo el tiempo, decía como, wow, qué interesante. Interoception es básicamente nuestra conciencia de nuestros órganos internos. Entonces, por ejemplo, y de nuestro cuerpo en general, pero sobre todo de lo más interno. Por ejemplo, necesito ir al baño, quiero ir a hacer pis, entonces empiezo a niveles, ¿no? Como 1, 2, 3, 5, ok, tengo que ir. Y lo que pasa es que esa conexión de nuestros órganos está muy conectada también a nuestras emociones, porque cuando no tenemos conciencia de cómo nuestras emociones van creciendo en nuestro cuerpo, como por ejemplo, ok, me estoy enojando, estoy sintiendo que mi boca está un poco más seca, me estoy sintiendo tensa en los hombros, me estoy enojando y quizás exploto. Pero lo que pasa muchas veces con personas que por ahí no tienen esa awareness, esa conciencia del cuerpo y de las señales del cuerpo, es que pasamos de 0 a 100 muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos con ansiedad, terminamos agotadas porque estamos tratando de manejar emociones que ni siquiera estamos entendiendo cómo se representan o cómo están creciendo en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace esta conciencia, esta awareness del cuerpo, que creo que yoga es increíble porque es como te dicen, por ejemplo, no sé, estira el brazo derecho hacia adelante, hace esto, a estirar no sé cuánto, y es como que decís, bueno, no sé cuál es mi brazo derecho, sé cuál es mi brazo izquierdo. Entonces, es como que nos ayuda a poder entender nuestra conexión con nuestro cuerpo. Entonces, esa conexión va muchísimo más allá de estirar el brazo derecho. Es una conexión interna con nuestros órganos, con nuestra conciencia, de poder entender diferentes señales de nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a empezar con una meditación y un poquito de journaling. Así que las invito a que estén en una posición cómoda, quizás sentarse en un almohadón y vamos a cerrar los ojos y empezar a conectar con nuestra respiración, sin intentar cambiarla, simplemente observar. Observo cómo se sienten mis caderas que me están sosteniendo, mi columna. Siento los latidos de mi corazón y su ritmo. Empiezo a hacer un escaneo por mi cuerpo, observo mis pies, mis tobillos, la parte de abajo de mis piernas, mis rodillas, mis muslos, mis caderas. Empiezo a viajar por mi columna, desde la base de la columna, subo por mi ombligo, por mi corazón, mis hombros, mis brazos, mis manos, mi garganta, mi cabeza, el espacio entre mis cejas y todo el espacio alrededor mío. Empiezo a respirar un poco más profundo y observo si hay alguna tensión en mi cuerpo. Simplemente la observo. Relajo las manos, dejo que caigan en mis rodillas. Empiezo a conectar con mi respiración.
trayéndola hacia la parte baja de mi panza y observo cómo con cada inhalación mi panza crece hacia adelante y con cada exhalación traigo el ombligo más cerca de mi columna hasta vaciarme por completo. Empiezo a visualizar cómo mis pulmones se empiezan a llenar de aire desde la base, desde la primer parte de mis pulmones, y lo lleno de aire, y de a poco voy soltando el aire, vaciando los pulmones por completo. En la próxima inhalación traigo mi atención hacia el espacio por debajo de mi ombligo. Simplemente pongo mi atención ahí mientras observo la respiración moviéndose. Permito que los hombros caigan. Empiezo a respirar en esa parte del cuerpo, en mi sacro, trayéndome tensión hacia la parte de abajo de mi ombligo, hacia los costados de mi cadera y hacia la espalda baja. Y visualizo cómo la respiración se mueve y traigo el color naranja, visualizando una bola de energía que se mueve cada vez que inhalo y exhalo. Empiezo a respirar un poco más profundo, llenando la panza de aire y vaciándome por completo. La próxima inhalación, voy a inhalar profundo y retengo el aire. Retengo, sintiendo esa sensación de estar llena de esa energía. Y empiezo a soltar el aire, vaciándome, trayendo el ombligo hacia la columna, vaciándome por completo. Inhalo, lleno la panza de aire. Retengo el aire y visualizo esa bola naranja de energía, llenándome más y más de esta energía creativa. Exhalo y suelto, y con cada exhalación esta energía va viajando por mi cuerpo, como si me estuviera envolviendo. Inhalo y retengo el aire. Exhalo, suelto, relajo el corazón. Inhalo. Retengo el aire. Exhalo y suelto. Visualizo cómo en este chakra de sacro, empieza a crecer esta bola naranja. Empieza a crecer para diferentes partes del cuerpo, sin controlarla. Simplemente dejo que viaje, que se mueva, que esta energía me llene todo el cuerpo y el espacio alrededor mío. Empiezo a traer mi atención hacia la base de la columna,
trayendo esta bola de energía naranja y visualizo cómo va pasando por cada centro de energía, por mi raíz, mi sacro, mi corazón, mi garganta, el espacio entre mis cejas y el espacio arriba de mi cabeza, sosteniéndome. Observo cómo esta energía me abraza, me sostiene. En la próxima inhalación, pongo mi mano izquierda en la parte baja de mi abdomen y la mano derecha arriba, sintiendo esta respiración moviéndose. Siento cómo se mueve, como una ola. Este es el espacio del agua en nuestro cuerpo, del dejar fluir. Nuestro centro creativo, lo sostengo. Sostengo este centro de creación que me sostiene a mí también. En la próxima inhalación, visualizo a una niña enfrente de mí. Esta niña soy yo, con la edad que sea, con la edad que se te esté presentando. Me gusta a mí pensar que esta niña vive en nuestro sacro, en nuestra conexión completa con la creatividad, con nuestra capacidad de crear, de jugar, del disfrute. Esta niña está enfrente tuyo y te mira a los ojos. Y estira las dos manitos y sostiene una semilla. Una semilla que sostiene todo lo que querés plantar hoy, vos en tu vida. Te mira a los ojos y te dice que confíes en esto que es mucho más grande que vos. Te mira y antes de irse te da un sobre con una palabra. Lo guardás y le das un abrazo muy muy fuerte, sintiendo como su corazón late con el tuyo. Y en ese abrazo sentís como ella no desaparece, simplemente se va guardando en este chakra sacro, que siempre está ahí para guiarte, para recordarte que jugar está bien, que probar cosas está bien, que equivocarse está bien, que te trae eso de que la vida es un juego, y que todas esas señales, esas cosas que nos llaman la atención, que hacen que nuestro corazón se llene de alegría, es ella recordándote hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Tenés 3 respiraciones profundas en este espacio. Y de poquito podés soltar las manos, mover los hombros hacia arriba y hacia atrás. Quizás mover el cuello de un costado hacia el otro. Bien, de a poco, sin apuro. Y sintiendo esta energía que te rodea y que te sostiene, esta energía creativa del universo y que está en vos también. Puedes ir moviendo las manos, estirarte hacia arriba, como si recién te estuvieras despertando, sintiendo esa semilla
en nuestro sacro, sintiendo que hoy plantás algo, sin saber hacia dónde te va a llevar, simplemente confiando. Y cuando te sientas lista, puedes ir abriendo los ojos. Te invito a agarrar colores y a dibujar ese sobre que te dio tu niña. Todas las actividades que hagamos hoy, te invito a que las hagas con la mayoría de colores posibles, observando qué colores te llaman más la atención, sin analizarlo, sin tratar de entenderlo, que simplemente dibujes ese sobre, sin apuro, con todos los colores que quieras. Y de ahora en más, que sea esa niña la que guía al resto de la clase. Y si en algún momento se aparecen pensamientos, aparecen quizás palabras o sensaciones que quizás son incómodas en el cuerpo, te invito también a que las escribas en una página separada, simplemente como para dejarlas ahí escritas, que las vayas escribiendo. Me siento así o apareció esta sensación en mi cuerpo, como si te volvieras una investigadora especial de tu cuerpo y de las señales que tu creatividad y que tu cuerpo te van dando de cómo te sentís. Y ahora te invito que en ese sobre escribas el mensaje o la palabra que sientas que tu niña interior quiere decirte hoy. Y acá deja que fluya. Quizás es una palabra, quizás es una frase, quizás es algo mucho más largo. Simplemente déjate escribir. Te voy a dar un ratito para que escribas y que sea lo que tenga que ser. Sin pensarlo mucho.
Y también podés ponerte la playlist que les mandé hoy, como para que las acompañe en el camino de crear cada vez que nos ponemos a dibujar en la clase. Podés tenerla ahí contigo para ir empezando a conectar con el disfrute, ¿no? Con esa capacidad que tenemos de disfrutar, de reconectar con eso. Bueno, les voy a contar un poco más también de mi camino con el cuerpo y el sentir. Siento que el cuerpo me empezó a dar señales de todas las cosas que yo quería hacer y que en su momento no tenían sentido para mí. Como que mi cuerpo me decía, movete más, hace más yoga, haz el profesorado de yoga. Y era como que cada vez que yo tenía eso en mi cabeza era como, ay no, qué miedo, o sea, meterme a hacer esto, invertir justo ahora que no, que estaba en la pandemia y que quizás no tenía tanto, o sea, no tenía trabajo. Como que no tenía sentido, pero el cuerpo era como que yo cada vez que me ponía a hacer yoga, era como que algo cambiaba, como que había una alquimia ahí que me decía, tenés que aprender más de esto. Y fue muy interesante porque en este mismo tiempo empecé a conectar mucho más con la astrología. Tengo una de mis amigas que es astróloga, que es una genia, y ella me empezó a explicar cómo mi ascendente en Tauro era mi alma queriendo integrar el cuerpo en el camino, ¿no? Y me di cuenta de que muchas veces lo que yo hacía era como tratar de tapar al cuerpo, ¿no? Y de decir, no, estoy bien, o no necesito esto, o voy a seguir haciendo esto, aunque sabía que me estaba cansando. Que más, un poquito más adelante les voy a hablar un poco del burnout y de mi experiencia con eso. Y bueno, y como que mi cuerpo me empezó a decir, crea, haz esto, no importa si sos buena, si tenés talento, si esto es como, confía en las señales del cuerpo, confía en esos sí, que ves algo y que haces algo y te sentís expansiva, y confía en los no también, que son esas cosas que nos hacen como sentirnos como más hacia, como si el cuerpo se nos cerrara, como si el pecho se nos cerrara y quisiéramos como ir para atrás, pero no desde un lugar de que estoy haciendo algo nuevo y me da miedo, sino desde un lugar de esto no es para mí. Y por el otro lado, en los sí, que son esa expansión del cuerpo. Eh, a mí me pasó que cuando yo fui profesora de inglés desde muy chica, desde los 17 años básicamente que empecé a dar clases de inglés, y el dar clases de inglés siempre para mí fue un camino que me guió mucho, y fue mi primer compartirme con el resto, ¿no? Y ahora, mirando para atrás, me doy cuenta de que fue el comienzo de empezar a compartir mis experiencias y lo que yo sé. Y me pasó bueno, que en su momento yo había hecho mi profesorado de yoga, ya estaba dando workshops de Mindful Art y me pasó que empecé a trabajar como profesora de inglés de nuevo y que empecé a ser head teacher de un colegio, lo cual yo mi cuerpo sabía que no quería eso, yo lo sabía, pero dije que sí igual porque era como que yo sentía que le estaba fallando a mi yo de 17 años, que siempre había querido eso y que siempre su sueño era ser como directora casi de un colegio y manejar a los profesores y como motivar a la gente, porque para mí la enseñanza es algo que me encanta desde donde lo mire. Así si doy clases de inglés, si doy clases de arte, si doy clases de yoga, me encanta compartir lo que sé y soy una persona que le encanta experimentar cosas. Entonces, es como que todo lo nuevo que experimento lo traigo a mis clases, lo traigo a mis sesiones de coaching, y es algo que me encanta hacer. Entonces, como que dije sí, o sea, voy a hacerlo, aunque yo sabía que el cuerpo me estaba diciendo que no, pero dije que sí. Y trabajé en eso por más o menos 8 meses y conecté realmente con lo que era el burnout. Estaba haciendo mi profesorado de Yin y una de las chicas empezó a hablar de burnout y empezó a decir, sí, el burnout es básicamente como que vos seguís funcionando, o sea, no es como la depresión, digamos, que te deja de cama quizás, es como que vos seguís funcionando, pero por dentro sentís que estás muerta, ¿no? Que nada está pasando, como que decís, bueno, funciono y quizás me voy a, no sé, me voy a trabajar y todo el mundo me ve como que estoy bárbara y llego a casa y no tenés energía para nada.
Y yo la escuchaba y fue como, literalmente está describiendo mi vida en este momento. Y aunque yo en ese momento me di cuenta, yo seguí trabajando por quizás 4 meses más, hasta que en un momento mi cuerpo fue como, no, basta, o sea, se terminó, ¿no? Se terminó. Esto ya no podés más. Como que me vi en esas 4 paredes y decía, podría estar pintando, podría estar creando, tengo tantas ideas, tengo tantas ganas de ayudar a las mujeres a volver a su creatividad, a que alguien me saque de acá. Es como, y fue como, de un día, literalmente un segundo para el otro, mandé un mail, renuncié. Y me di cuenta de estas dos partes mías, ¿no? Como esta persona súper estructurada, que quizás era como que trataba de traer creatividad al equipo y a nadie le importaba mucho, porque no era el ambiente quizás, ¿no? Y después me di cuenta que estaba esa otra persona a la que yo no le estaba dando amor, no le estaba prestando atención. Era esa Pitu que quería crear, que quería seguir dando workshops, que quería seguir inspirando. Eh, y, y no lo estaba haciendo y no tenía energía para poder dedicarle a eso. Entonces el burnout me enseñó mucho. Primero me enseñó que el cuerpo habla y que el cuerpo nos va a dar las señales que necesitamos, aunque no tenga sentido para la mente, porque para mi mente era como, bueno, soy profesora, después soy no sé qué, después soy, y como seguir creciendo. Y es como, genial, ese quizás es el camino corporativo para alguien, pero no era mi camino. Y no lo entendí desde la mente, lo entendí desde el cuerpo, porque el cuerpo era el que me estaba diciendo, estás agotada, llegas a tu casa, te tiras en el sillón. Todas mis prácticas de yoga y de meditación eran prácticas para poder literalmente sostenerme en la realidad que estaba viviendo. No eran prácticas expansivas, no eran prácticas que me traían mensajes de luz, digamos. Eran prácticas que realmente estaban ahí como para limpiar un poco de todo lo que estaba pasando. Y aunque mi mente no tenía sentido, mi cuerpo me lo estaba diciendo de una forma clarísima. Eh, entonces empecé a crear de vuelta, empecé a usar los colores, ahí fue cuando empecé a usar pasteles también, salí un poco de la acuarela, porque lo que tiene la acuarela es hermosa, es un medio increíble, que nos enseña mucho, cada medio nos enseña algo diferente, pero los pasteles lo que tiene es esa capacidad de juego y de quizás hacer algo y que ya el color que pintas es el color que queda, y nos ayuda a reconectar con los colores. Y eso fue lo primero que empecé a hacer. Me acuerdo que cuando empecé a reconectar con esto fue literalmente empezar a hacer círculos, o sea, eso fue lo único que empecé a hacer, como hacer círculos de colores, y nada más, como que era lo único que podía hacer. Y empecé a hacer círculos de colores, círculos de colores. Y fue muy interesante porque hace unos meses entrevisté a O Páez Vilaró, que es una artista increíble de Uruguay, es la hija de Carlos Páez Vilaró, y estuvimos hablando y yo le contaba como que sí, empecé a hacer, me dice, claro, tiene mucho sentido, porque ella pinta todo en círculos, ella hace todo en círculos. Me dice, porque cada vez que pintamos en círculo, como las mandalas, vamos de afuera hacia adentro, y es una forma de volver a nuestro propio centro. Y fue como, cuando lo dijo, fue como, tiene todo el sentido. Y muchas veces cuando estamos en esa reconexión con nuestra alma, nuestra reconexión con el camino, hacemos cosas que no sabemos de dónde vienen. Y ahí es donde está la magia, ¿no? En dejarnos guiar por por eso, ¿no? Por eso que nos dice, anda por acá, aunque no tenga sentido. Y creo que parte del camino creativo es volver a reconectar con eso, a volver a reconectar con esa inteligencia del cuerpo, con esa inteligencia femenina, con nuestro sacro, con eso de decir, ok, esto es lo que quiero crear. No sé por qué, no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que es esto. Y esta es la semillita que plantamos hoy. Eh, si durante esta clase o durante tu proceso creativo tenés bloqueos, no sientas que es algo que está mal, es algo que es completamente normal, todos lo tenemos. Yo lo estuve un montón, me ponía un montón de excusas y creo que hasta ahora también lo sigo haciendo y lo sigo trabajando. Porque muchas veces todas esas creencias son creencias heredadas, creencias que vienen de lo que nos dijeron que podíamos hacer, creencias de que quizás un profesor, una profesora me dijo que no era buena en esto, entonces, ¿qué estoy haciendo esto? Y siento que por eso también la creatividad es como, y los artistas somos como revolucionarios, ¿no? Somos personas que por ahí dicen, sí, yo sé quizás que no soy buena o que quizás no tengo el talento que debería tener, pero no me importa. Quiero crear por cómo me siento yo y por cómo hago sentir a otras personas cuando lo hago, porque yo veo el impacto. Hace
5 años que doy workshops y que hace más o menos 2 años que empecé a hacer el programa de coaching. Y yo veo el impacto que la creatividad tiene en las mujeres, sobre todo, como que siento que mi foco siempre ha sido mucho más en mujeres y este proceso también es para mujeres ahora. Y decís como, realmente no importa. O sea, no importa si sabes cómo usar las acuarelas, no importa si sabes cómo pintar. Lo que importa es esa conexión con nuestra creatividad. Eh, Hay muchas, siempre que alguien viene a las clases que es nueva, es como, ay, mira que no sé pintar, pero puedo ir a la clase aunque no sepa pintar. Y es como que yo cada vez que lo escucho, como que me duele un poco, porque siento que las mujeres nos dieron este concepto de que para hacer algo que quizás es arriesgado, tenemos que ser buenas, ¿no? Bueno, si vas a ser artista tenés que ser la mejor y tenés que ir porque tenés talento. Y es como, no, pero yo quiero hacerlo porque lo estoy sintiendo. Y es como que en algún momento se nos rompió esa conexión con lo que realmente queremos hacer, aunque no seamos buenas, aunque no tenga sentido para la mente, aunque no tengamos ese talento innato quizás para hacer algo. Y yo creo que mi camino acá es como traer la creatividad a todos los días y creo que también hay como una razón por la cual quizás yo no sé, una carrera artística en la universidad, porque creo que es como decir, ok, se puede sin hacer eso, ¿no? El arte no está alejado de las personas que no estudiaron arte o de las personas que por ahí no tenían arte en su casa. Es una forma de reconectar con nosotras mismas y nunca es tarde, o sea, nunca es tarde. Yo tengo personas que a veces vienen a las clases que quizás tienen, no sé, 50, 60 años, y es como que vienen con las mismas heridas, vienen literalmente con las mismas heridas que por ahí yo tenía a mis 23, a mis 27, que otras chicas que quizás tienen 20, 30. Tenemos esa herida de sentir que no podemos dedicarle tiempo a nuestra creatividad o a crear algo o a tener un hobby creativo o a quizás empezar un emprendimiento que sea diferente y que también viene desde ese lugar de creatividad pura porque tenemos que seguir ciertos mandatos sociales. Y es como, no, o sea, tenés que saber crear para venir a una clase creativa. No, para nada, para eso están las clases, para aprender y para expandirnos desde ese lugar de proceso creativo y no desde tener que saber cómo hacer algo, sino que es más desde un lugar de crear, de lo que haya para crear, ¿no? De lo que esté ahí, poder sacarlo para afuera. También el arte es eso, ¿no? Es como nuestra capacidad de poder plasmar en un papel lo que sentimos, cómo nos sentimos, y no importa cómo se vea. Así que bueno, mi camino siempre fue como desde la exploración y hoy en día acompañé como cientos de mujeres a hacer ese camino. eh, y que también siento que el haber vivido esa desconexión completa de mi creatividad y de mi centro me ayuda mucho a poder entender que muchas veces el camino no es lineal y que muchas veces este camino es un camino de nos alejamos y volvemos y nos alejamos y volvemos. Y también que no tenemos que hacerlo solas, ¿no? Como yo trabajo siempre con coaches, con mentoras, eh, me gusta mucho como trabajar en equipo, en tribu, y siento que también eso es parte de ser mujer creativa, ¿no? El darnos cuenta que no tenés necesariamente que sentarte y hacerlo sola, sino que podés pedir ayuda y poder traer desde ese caos y desde todo ese lío que podemos tener interno, poder traernos respuestas a nosotras mismas. Llegamos a la segunda estación, que es nuestra alma y calma. Así que en esta estación les voy a contar un poco, bueno, las diferentes partes mías y siento que también es como una forma de decir que si quizás querés empezar algo nuevo, querés hacer algo creativo, querés reconectar con tu creatividad, no tiene que ser todo de cero o nada. Como que yo siento que mi camino fue y sigue siendo el camino menos lineal del mundo, pero siento que la creatividad siempre me ayudó. O sea, yo en la universidad que estudié negocios, o sea, nada que ver a lo que hago hoy, siempre me la pasaba dibujando y me encantaba dibujar y me encantaba pintar y todos mis cuadernos están llenos de dibujos. Y un montón de profesores me decían como, ¿qué estás haciendo en esta carrera? O sea, realmente no sé qué estás haciendo en esta carrera, tenías que estar haciendo algo creativo. Y había algo de mí que era como, quiero, no sé, como que quiero proteger a mi creatividad, no quiero ir a una escuela de arte y que me digan esto está mal y no vas a poder hacer esto nunca. Como que quería que la creatividad fuera el camino que me guiaba
a mí y no que otras personas me guiaran constantemente y que me dieran su concepto de creatividad. Siento que fue siempre algo muy inconsciente, pero hoy en día, haciendo cursos y también que fui a la Escuela Nacional de Arte acá a hacer un curso que fue como súper estricto, me di cuenta que hoy en día, como yo ya tengo mi concepto de mi camino, no me importa tanto quizás lo que me diga un profesor. Lo respeto y me encanta aprender de otras personas, pero puedo tomar lo que considero que me sirve y puedo soltar lo que no. Y siento que quizás si mi yo de 18 años se hubiera metido a estudiar arte, quizás el bloqueo que tenía se me hubiera hecho muchísimo más grande porque no estaba preparada por ahí para que alguien me diga sos buena o sos mala. Como que yo era como, no sé, como que quería que me dijeran si sos buena, toma, anda y hace esto. Y hoy en día es más como confío en mi camino y no me importa lo que me digan. Entonces, como que también siento que todo pasa por algo y todo es perfecto desde la manera en la que vemos nuestra historia. Pero bueno, la creatividad siempre fue parte de mí, como que siempre dibujaba, me encantaba mucho ir a lugares y hacer journaling, incluso en mis, o sea, siendo profesora de inglés hace, sí, como 11 12 años, o más, sí, como 12 años, siempre trataba de traer la creatividad a mis clases, ¿no? De traer los colores. Y también de eso se trata la creatividad, muchas veces de quizás hacer algo diferente y hacer algo más desde el disfrute, sea lo que sea que estamos haciendo. Y bueno, después empecé a dar estos workshops que al principio empezaron como yoga y arte y después se fueron transformando, guiando a muchas mujeres a volver a su creatividad y a darnos cuenta de que no necesitamos estudiar arte, de que no necesitamos tener talento, de que simplemente el arte es una herramienta que podemos tener en nuestra rutina para volver a nosotras mismas cuando lo necesitemos y también para hacerlo en grupo, para hacerlo con amigas. Es una herramienta que está ahí siempre disponible para todas. Eh, Así que bueno, siento que el poder de darse cuenta para mí fue muy, muy grande, ¿no? El poder escuchar a mi cuerpo y darme cuenta de las cosas que realmente sí me guiaban hacia mí misma, de volver a agarrar mis acuarelas, de empezar a escribir las morning pages de vuelta, las páginas matutinas del camino del artista, que son una herramienta que uso un montón en mis sesiones de coaching también y en mi vida misma. Eh, Hacer los profesorados de yoga, todos los años tratar de hacer un profesorado nuevo, seguir aprendiendo y sentir que esa era la voz que me guiaba y no la voz de lo que debería hacer. Y siento que el darme cuenta de eso para mí fue muy, muy importante en mi camino. Como el darme cuenta de cuáles eran las cosas que quizás estaba siguiendo que no estaban alineadas con mis valores y las cosas que sí son mis valores y que quiero seguir alimentando todos los días. Y siento que también el journaling, el arte y la meditación son una forma de empezar a discernir entre esas dos voces, entre la voz que nos dice lo que deberíamos hacer, que es una voz que generalmente es pesada, nos pesa en el corazón, es una voz que no es amable, y la voz de la intuición, de nuestra alma, que quiere que sigamos ese camino y que quizás a veces no es tan fuerte como la otra. Entonces, como que a veces se apaga, pero cuando estamos en silencio y conectamos con nuestro corazón, es como que esa voz le damos el espacio para que se expanda. Por eso estos momentos de conectar con nuestra intuición son tan importantes. Vamos a hacer una mini visualización para esta parte de alma y calma, eh, que básicamente es saber a dónde estamos hoy. Así que vamos a cerrar los ojos y en este espacio de nuevo de conectar con nuestra respiración, empiezo a conectar con el espacio que me rodea, con el presente. Y me visualizo con un libro adelante mío, como un libro grande que en la tapa dice tu nombre y dice si alguien me contara mi propia historia. Y empiezo a abrir el libro, empiezo a ver fotos de mi vida, palabras. Empiezo a ver emociones que fui pasando.
momentos claves de mi vida, empiezo a observar qué va apareciendo. Sigo pasando las páginas y observo cómo me siento con cada página que voy pasando, sin juzgar, sin tratar de cambiar nada, simplemente observando. Y me visualizo agarrando pasteles y crayones y empiezo a llenar esas páginas de color. Puedo hacerle marcos de colores, llenarlos de brillantina. Puedo agarrar el color negro y tapar, pintar arriba de algunas cosas que quizás quiero transformar, llenar las páginas de flores, de colores. Y sigo pasando de página, observando lo que está ahí. Y cuando llego a la mitad, veo la página en la que estoy hoy. ¿Qué hay en esa página? Visualizo la semilla que planté hoy, me imagino dibujándola, dibujando los tallos, las hojas, las flores, que aunque hoy no veamos, ya están creciendo en algún plano. Me visualizo qué colores estoy usando, cómo se siente dibujar esta semilla y sus flores y sus hojas. Y lo que sea que venga, lo visualizo viniendo y yéndose, como si fueran, como si nosotras fuéramos un océano en la que entran y salen cosas con fluidez, sin resistencia, como olas que vienen y van y dejo que pasen. Mientras pinto esta semilla y la lleno de colores. Y cierro el libro y me lo pongo bien cerca del corazón, abrazándolo, abrazando mi historia y todo lo que me trajo hasta acá hoy. Y visualizo este portal enfrente de mí, un portal en el que del otro lado está todo lo que estoy construyendo. Y aunque quizás hay cosas nuevas, siempre me traigo a mí, a esa voz del alma que me guía, a todo lo que aprendí en el camino. Traigo mi historia conmigo, pero dejo atrás todo lo que pesa, como si lo pusiera en una burbuja enorme que queda del otro lado del portal. Me pongo en esa burbuja y visualizo cómo esa burbuja se mueve como una centrifugadora que transforma, se convierte en brillantina, que se esparce por todos lados, transformada, mientras yo camino hacia este nuevo portal. Y traigo conmigo todas las herramientas que sí me suman, que me ayudan a sentirme liviana, a conectarme conmigo y con mi corazón. Cuando cruzo el portal, abro
mi libro, en una nueva página. Y como si estuviera viendo un proyector enorme, veo todo lo que quiero crear desde esta semilla que planto hoy. Me visualizo sentada en este espacio lleno de verde, donde puedo respirar profundo y en calma. Me doy un abrazo mientras me sostengo en este nuevo espacio, en este nuevo portal que mi alma ya está visualizando para mí. Y de a poquito voy volviendo al cuerpo, haciendo círculos con las caderas, manteniendo los ojos cerrados, para un lado y para el otro, sintiendo cómo esa semilla se va enraizando de a poquito, moviendo los hombros hacia atrás y hacia adelante. Cuando te sientas lista, puedes ir abriendo los ojos. Y te invito a que en el papel que tenés enfrente empieces a dibujar todo lo que fue viniendo de ese portal. Quizás puedes dibujar el portal y ver qué hay del otro lado. Puedes usar palabras, puedes usar dibujos. Y pueden ser dibujos lo más simples del mundo, no tiene que ser nada elaborado. Eh, Vas usando círculos, formas, todo lo que tengas a tu alcance, colores, eh, para dibujar este portal y todo lo que está del otro lado y todas las palabras que quizás fueron saliendo de la visualización. También podés dibujar el libro y algunas páginas, de ver, a ver, quizás algo que fue saliendo en esas páginas, palabras, imágenes, momentos claves de tu vida que te fueron abriendo puertas. También puedes traer esas páginas a las que agregaste color, las páginas a las que quizás se sentían un poco más oscuras, incluso ver cómo sería la tapa de ese libro. La idea de este ejercicio es traer un poco al papel lo que fuimos canalizando desde la meditación.
Y a poquito vamos a ir llegando a la tercera estación de este camino, que es el juego. Y vamos a seguir igual pintando lo que acabamos de hacer. Y la idea es seguir trayendo a esa niña que nos trae todos estos mensajes y que nos muestra el camino hacia donde queremos caminar. Y que cuando le estemos agregando colores a este portal, a estas visualizaciones, que traigamos a nuestra niña de vuelta, a permitirle crear, a permitirle hacer cosas que no tengan sentido, que sean locas, que tengan ese sentido de exploración y de conexión plena con la curiosidad, con el probar y ver cómo nos sentimos haciendo diferentes cosas, en vez de pasarlo por la mente, pasarlo por el corazón, pasarlo por el sacro, por esa niña. Y ahora te invito a que en una de estas páginas de este libro que estamos trabajando, empieces a pintar una emoción que está muy presente hoy, con colores libres, que puede ser cualquier color, que puede ser cualquier emoción, y que empieces a pintarla, que fluya, como con palabras, con frases, eh, con lo que sea. Te voy a dar un ratito, un minuto para que trabajes simplemente en esa página, con colores, con palabras, con formas, con lo que sea que representa esas emociones o esas cosas que estás sintiendo hoy, solamente en esa página. Y en la siguiente página vas a empezar a dibujar solamente con colores y círculos. Vas a hacer muchos círculos de colores que representen lo que querés invitar hoy. Todas las cosas que están del otro lado del portal, todo lo nuevo que querés invitar o las cosas que quizás no son tan nuevas, pero que te querés llevar contigo a esta nueva parte del portal. Y empezamos con círculos y dejamos que los círculos fluyan a lo que sea. Quizás después empiezan a hacer líneas, quizás después empiezan a hacer puentes entre los círculos, quizás se transforman en palabras, permitiendo que esa niña me dé mensajes sin filtro, desde el color que elijo, desde las formas que elijo, desde las palabras que pongo, que esa niña simplemente esté ahí para crear y guiarme. Y le doy el permiso a que me guíe y le doy el espacio para que hable y para poder escucharla.
Y el poder hacer esto es como también una forma de transformar esas emociones, pero sin ponerlas a un lado. Es importante que todas las emociones tengan un espacio para poder ser liberadas, para poder ser transformadas. Y a través de este ejercicio es una forma de poder reconocerlas y saber que hay emociones que quizás pueden estar ahí, de resistencia, de confusión, de no saber hacia dónde ir, de lo que sea que esté ahí, pero que tenemos la capacidad de poder transformarlas. Así que te invito a que levantes los brazos hacia el cielo y empecemos a mover las manos, sintiendo esas emociones, simplemente moverse por el cuerpo, sin juzgarlas, sin ponerles ninguna etiquetas de buenas o malas. Puedo sacudir la cabeza, puedo poner los pies en el piso, como cuando éramos niñas y estábamos teniendo como un tantrum, y como mover el cuerpo, abrir la boca, abrir la mandíbula, sacudir lo más posible y volver a la calma, sintiendo esa energía moviéndose dentro de mí, dándome el espacio para poder transformar esas emociones, para poder sentir todo. Ah, bueno. Así que nada, como les decía, con este tipo de prácticas me di cuenta que había un nuevo camino, que más allá de que tener herramientas artísticas es algo que me ayuda un montón y que también me ayuda a poder enseñar desde un lugar en el que podemos aprender de técnicas para que nos ayude a plasmar lo que sentimos de una forma un poco más clara, pero que lo más importante era el tener esa conexión con nuestra creatividad, porque es importante en nuestra vida, porque nos ayuda a tener esa conexión, a poder crear desde un lugar femenino, desde un lugar más de confiar en nuestra alma, de confiar en nuestro camino. Y la reconexión con la creatividad tiene mucho de eso, porque muchas veces el papel, los colores nos dicen cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y que muchas veces para mí fueron la guía hacia crear un montón de las cosas que hago hoy. Así que bueno, hoy les quiero presentar Renacer Creativa. Renacer Creativa siento que es el programa de coaching que yo ya vengo dando hace varios años, pero con ganas de hacerlo en una mini tribu esta vez, de hacerlo en grupo. Siento que hay algo especial cuando se crea en grupo y cuando construimos este camino desde un lugar de calma y desde un lugar de darnos cuenta de que no estamos solas en esos miedos en esos miedos de que no sé si soy suficiente, que si no sé si puedo crear, que no sé qué estoy haciendo. Y para mí siempre los grupos fueron como muy importantes para poder mostrarme eso. Y también para darme cuenta de que mi conexión con la creatividad y con los colores y con todo eso siempre fue como un renacer para mí, como que cada vez que yo me reencontraba con mi creatividad y que realmente le ponía foco y energía en eso, era un renacer. Y el darme cuenta también de que este camino sí era para mí, como que eso fue un cambio enorme en mi vida, el decir, esto también es para mí. Aunque quizás no se me haga fácil, me di cuenta que no estaba sola, que habían muchas personas, que todas las personas que venían a las clases o a las sesiones de coaching eran personas que creían que no eran creativas y que creían que la creatividad no era para ellas o que tenían mucho miedo. Y como que siento que el volver a reconectar con nuestra niña y con los colores y con esa creatividad innata que tenemos, me ha ayudado mucho a guiar a otras personas también, a que esas semillas que plantamos, que son diferentes para todas, se planten con amor y que se planten desde un lugar de pausa, desde un lugar de escucharnos y desde un lugar en el que permitimos que la creatividad nos guíe. Así que te voy a dar un minuto para hacer un poquito de journaling como del inconsciente. ¿Qué significa renacer en este momento de mi vida? Lo que salga. ¿Qué significa renacer en este momento de mi vida? Te voy a dar un minuto para eso.
Y la siguiente pregunta, que también vas a tener un minuto, es: ¿qué creencias o miedos ya no quiero llevar conmigo en mi camino creativo? Y acá quizás también aparecen las cosas que fuimos dejando atrás en el portal que pasamos. ¿Qué creencias o miedos ya no quiero llevar conmigo en mi camino creativo? Y es súper importante poder reconocer esas creencias, porque, como les decía al principio, la creatividad tiene impacto en muchas más áreas de nuestra vida. Entonces, cuando sostenemos esta desconexión con nuestro centro por mucho tiempo, lo que pasa es que empezamos a sentir esa conexión con el burnout, ¿no? Como para algunas personas se puede ir al otro extremo, a veces es algo muy sutil en el que simplemente estamos viviendo una vida como apagada, en la que estamos constantemente distraídas y que sentimos que tenemos un llamado de algo, pero no decimos, no, yo no lo puedo hacer, o no tengo energía, o no tengo tiempo, y vivir un poco en modo automático. Entonces, cuando reconectamos con nuestra creatividad, reconectamos con esa capacidad de juego, esa capacidad creativa de realmente poder manifestar y poder crear lo que sentimos que es nuestro camino. Y para mí siempre hay, o sea, cuando yo tengo personas en las clases, cuando hago mis sesiones de coaching, siempre les digo que hay otro camino, ¿no? Como nuestro propio ritmo, confiar en que el ritmo de cada una es el ritmo que está bien y que cuando estamos en un espacio seguro, en el que vamos a un ritmo en el que sentimos que no nos están apurando, sino que podemos adaptarlo a nuestro propio ritmo y a nuestro propio camino, es una forma diferente de crear. Así que, bueno, me encantaría poder caminar juntas, pero les voy a contar un poco lo que se viene con Renacer Creativa. Como les contaba al principio, mi programa de coaching siempre fue un programa de 7 clases, de clases en las que básicamente exploramos diferentes cosas. Siempre fue un camino muy abierto porque fue algo que salió sin pensar y quizás algunas personas lo usaban más para como autoconocimiento, otras personas lo usaban más para trabajar en sus emprendimientos, en emprendimientos que salen como del alma, ¿no? Y en convertir quizás la creatividad más en un ritual de todos los días en el que nos acompaña en nuestro camino de creación de lo que sea que estamos creando. Así que bueno, este proceso que les voy a presentar vamos a empezar el 18 de septiembre y va a ser un proceso de 10 semanas en el que vamos a tener clases en vivo que van a quedar grabadas y en el que vamos a trabajar con las diferentes herramientas que trabajamos hoy, también incluyendo un poco más de movimiento. Y siempre vamos a trabajar con meditaciones, porque las meditaciones para mí son el espacio en el que realmente podemos enraizar y canalizar todo lo que vamos sintiendo. Es un programa de 10 semanas para volver a nuestra intuición, para volver a nuestro cuerpo y para volver a nuestra creatividad. Y hoy vivimos 3 estaciones, como de forma mini, obviamente es como que todo en una clase, pero cada estación de este camino va a estar enfocada en conectar con las diferentes energías del cuerpo y, bueno, en poder reconectar con esa creatividad desde un espacio más en calma, ¿no? Desde un lugar en el que cada energía tiene su espacio y en el que también tenemos espacio para integrar. Van a ser 7 estaciones en las que vamos a ir caminando de a poquito de vuelta a tu creatividad. La idea es tener un grupo reducido, porque a mí siempre me gustó trabajar en grupos chicos, sobre todo en caminos así que son como muy profundos y además que siento que también puedo acompañarlas en el camino de una manera más personalizada. Los beneficios de este programa van a ser liberar bloqueos creativos y emocionales. Siento que cuando hacemos el trabajo, este tipo de trabajo en el que conectamos con nuestra creatividad, el primer paso es conectar con esos bloqueos, que quizás algunas cosas ya salieron hoy.
y de a poquito ir haciendo cosas para soltarlos y liberarlos y también reconectar con nuestra voz interna y empezar a darle más espacio a esa voz, a esa voz interna. La idea de esto es que por estas 10 semanas, digamos, bueno, no sé qué va a pasar, pero son 10 semanas en las que me enfoco en mi creatividad, en las que me enfoco en este camino, y todas las semanas van a tener algo. Como son 10 semanas y 7 clases grabadas, las diseñé para que también las clases que quizás son un poco más difíciles de procesar tengan un poquito más de tiempo para integrarlas. Pero todas las semanas van a tener un ejercicio, una meditación grabada para que sea el espacio en el que ustedes vuelven a conectar con ese proceso y siendo guiadas, ¿no? Durante esas 10 semanas. Básicamente van a tener acceso a 7 clases en vivo y grabadas, acompañamiento en este grupo privado en el que van a poder hacer preguntas, en el que vamos a poder compartir nuestras experiencias. Para mí, mis herramientas más importantes son el movimiento, la meditación, el journaling, el arte, la creatividad y el explorar los diferentes medios también que pueden usar, así como sean lápices, pasteles, acuarelas. Y bueno, como es la primera edición de esto que hago en grupo, porque siempre, o sea, lo vengo haciendo hace 2 años de manera individual, pero es la primera vez que lo hago en grupo, lo voy a hacer a un precio súper especial. Soy consciente que estos programas de coaching son como muy caros y también quería hacerlo accesible. Así que las 10 semanas van a ser $222 australianos y también voy a tener opciones de cuotas que ahora después se las paso. Y este va a ser básicamente el camino creativo que empezaríamos el 18 de septiembre. Como les decía, para mí trabajar con el orden de los chakras es muy importante. Entonces vamos a empezar con el chakra raíz, que es un chakra súper importante para conectar con nuestro grounding, con nuestro cuerpo. Después vamos a reconectar con nuestra niña interior haciendo una práctica un poco más profunda que la que hicimos hoy, también para ayudarnos a soltar lo viejo, a reencontrarnos con ese juego, con esa capacidad de disfrute, con esas cosas que nuestra niña interna quiere explorar. Después vamos a pasar por el corazón, que la idea es pasar todas las cosas por el corazón, ¿no? Por ese espacio de alquimia creativa que nos permite poder sentir todo, pero a la vez también poder transformar y liberarnos un poco de las creencias que ya no son para nosotras, que ya no están alineadas con nuestros valores. Después la garganta y el tercer ojo, que para poder llegar a esa claridad y visión interna en la que tenemos caminos que son más claros y que están alineados con nuestro yo de hoy. Y nuestro cierre va a ser el chakra corona, que es esa capacidad de manifestación, esa conexión con el universo, con el todo, honrar el proceso y también empezar a caminar hacia un nuevo comienzo. Y bueno, después vamos a tener nuestro círculo de cierre, que va a ser integrar un poco todo eso. Y para las chicas que estén en este proceso, también les voy a dar el workshop de cierre de año gratis. Si me siguen hace un tiempo, capaz ya saben que hago esto hace ya 3 años. Lo hago presencial y online. Es un workshop en el que miramos a todo nuestro año, en el que vemos un poco hacia dónde queremos caminar. Generalmente lo hago a principios de diciembre, como la primera semana de diciembre, porque también me gusta tener un tiempo como para procesarlo. Siento que diciembre es un año como para procesar. Así que, bueno, las que estén en este programa nos vamos a reencontrar en ese cierre de año. También les voy a mandar como algunas cosas especiales que ya estuve trabajando, una mini guía de cómo crear nuestro espacio seguro. Es muy importante cuando reconectamos con nuestra creatividad crear nuestro propio espacio, que se puede ver de diferentes formas, pero es súper importante poder tener un espacio en el que, más allá del contenedor creativo, nosotras seamos nuestro propio contenedor creativo, en el que tengamos diferentes afirmaciones, diferentes reglas de alguna manera, en el que podamos escuchar todo lo que viene, pero también ir seleccionando las cosas que queremos que nos guíen en el camino, porque pueden aparecer esos bloqueos de manera bastante fuerte. Playlists, no sé si escucharon la playlist que mandé, pero bueno, acompañar con música para mí siempre es algo que me encanta. También va a ser un grupo cerrado de acompañamiento privado. Y bueno, vamos a hacer la ceremonia de cierre en la que les voy a estar presentando unas cosas un poco diferentes a las que hicimos hoy. Y las 3 personas en sumarse también van a tener un 1-a-1 conmigo, que lo pueden usar cuando quieran, lo pueden usar antes del proceso, durante, al final, cuando sientan que quieren un acompañamiento un poquito más
sí, más privado y acompañado. Van a tener las 3 personas que se sumen, van a tener ese acompañamiento gratis. Y bueno, obviamente que esta es una clase para compartir. Justo ahora tenemos una luna llena en Piscis y también un eclipse en el que lo quería hacer hoy también porque es una etapa como de servicio y de organización y siento que todas estas ideas que estoy teniendo las tenía que canalizar en algún lugar. Así que la clase de hoy es básicamente eso y también traer el servicio a decir esto es lo que vine a hacer y invitarlas a este camino que bueno, que para mí es un camino que me ha cambiado la vida y a algunas personas tenía muchos mensajes, la verdad, pero no soy muy buena como guardando cosas. Así que estos son algunos de los mensajes que fui encontrando de las chicas que hicieron el programa de coaching o las chicas que vienen a clases hace ya bastante tiempo. Siento que las clases también son como un acompañamiento porque las hago bastante seguido, las hago 2 o 3 veces por mes, los sábados a la mañana acá en Sydney. Y bueno, es un grupo que también es un contenedor muy seguro en el que han crecido no solamente en su creatividad, pero también como personas, en el que traemos diferentes cosas, en el que compartimos diferentes cosas y que la creatividad y la meditación es un espacio en el que las guío hacia eso. Así que bueno, acá les dejo algunos mensajes. Esta es Caro, bueno, no, no sé cómo frenar el video, hola, mi pero nombre es bueno, Caro y te voy a Caro es una compartir amiga desde mi mía experiencia que con el es coaching guía de progresivo. cacao y esta también Fue hizo el un proceso camino conmigo. hermoso Así empezar que conmigo les quiero dejar este video como y para que particularmente a vean mí me ahí ayudó también el mucho proceso de a ella. descubrir potencial. Ella, me acuerdo mucho en las sesiones cuando ella me decía, mira todo esto que puedes crear y todo esto que puedes hacer y todas las herramientas que tenés. Y sin embargo, yo no las veía, no conectaba y ella me las hizo ver y me hizo como, me trajo luz a mi camino y hizo transformó mucho mi negocio. Y además, algo hermoso que tienen las sesiones es que ella comparte muchas técnicas, como técnicas de meditación, también pueden ser técnicas a través del arte, a través del yoga. Entonces siento como que es muy completo, así que lo súper recomiendo si estás buscando tener como más claridad en tu camino o querés potenciar tu negocio, siento que es excelente. Bueno, así que nada, esto es una presentación, la primera presentación de Renacer Creativa. Así que les voy a mandar igual todo por mail. Sé que algunas chicas lo van a ver grabado, así que se los voy a mandar por ahí también. Hasta el 10 de septiembre voy a tener este precio especial que incluye las 10 semanas y para las 3 personas también incluye esa sesión uno a uno conmigo. Les voy a mandar el link, también les voy a mandar el grupo de Telegram en el que ya voy a empezar a compartir cosas mañana, empezar a compartir audios, empezar a compartir mini ejercicios y también este documento para que puedan empezar a crear su espacio creativo. Y nos vemos del otro lado. Si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario, si lo están viendo grabado, me pueden mandar un mail, me pueden mandar un mensajito por Instagram. Pero bueno, si tienen alguna pregunta ahora, me la pueden hacer también. Gracias por estar acá. Mil gracias, Pitu, qué hermoso. Hice como 1000 páginas ¡Ay, dibujadas. me encanta! Amo. Yo también lo hice. Wow, me Lo encantó, vas a me hacer. encantó, me Ay, encantó. bueno, Mil muchas gracias, gracias. Gracias. Que cien tengan por una linda ciento. luna llena y eclipse, que es un recontra buen momento para trabajar estas cosas también. Así que lo que hicimos hoy es como un comienzo y también ahora capaz se pueden ir y también si lo están viendo grabado, pueden pausar y dedicarle el tiempo que quieran. Yo cuando hago estos ejercicios a veces me la paso horas y horas. Así que sea la primera puerta y que puedan seguir ahí como compartiendo, sí, compartiendo con ustedes mismas y conmigo también, o sea, mándenme un mensajito, Mm, cuéntenme un poco. Así que nada, les mando un abrazo fuerte, les voy a mandar el mail con todo si quieren sumarse. Y cualquier pregunta o cosa que vaya surgiendo también, a veces cuando hacemos esto se mueven muchas cosas. Así que siéntanse libres de escribirme. Gracias gracias. a ustedes. ¡Mua! Nos vemos prontito.